Ayquete, que vienen de Madrid y nos hacen el honor de presentar en este museo este documental sobre la etnia de los Hadzabe. Vamos a ver, yo quería comentar en 2 palabras. Me llamo Cristófol Jordá, soy el presidente de la Asociación de Amigos del Museo y somos una asociación pequeñita que nos caracterizamos pues, por intentar dar a conocer al máximo las actividades del museo, potenciarlo, y en unos momentos en que la investigación está pasando por una crisis de medios, en que la cultura pues, está atravesando también por unos malos momentos, pues asociaciones como la nuestra, lo único que podemos hacer es organizar actos como este, dar a conocer pues, el trabajo de científicos, de amigos que llevan a cabo su tarea en condiciones muy difíciles y que muchas veces pues, nos sorprenden con hallazgos o con conclusiones, en este caso pues, con un documental que pienso que nos va a sorprender a todos. Solamente quería hacer una breve presentación de Jordi Serrallonga, que me acompaña. Jordi Serrallonga es arqueólogo y naturalista, escritor, guía de expediciones y, en una palabra que me gusta mucho, un gran africanista. Es una persona que, bueno, es gran amante de la naturaleza, pero que está cautivado por el continente africano, donde ha realizado desde hace muchos años un gran número de expediciones, sobre todo desde el punto de vista de la paleoantropología, la arqueología. Le gusta investigar el origen de la humanidad. Él dirige el grupo Hominid, el grupo de orígenes humanos de la Universidad de Barcelona, es asesor de este museo y es compañero en la junta directiva de la Asociación de Amigos del Museo. Es un infatigable viajero y comentando pues, actividades que podíamos desarrollar este año, pues se le ocurrió hacer una presentación de sus últimas expediciones y entonces tuvimos la inmensa fortuna de que Luis Caballero, pues los dos Luis Caballero, Martínez y Escobar, tuvieron la gentileza de querer hacer en Barcelona la presentación de este documental. Este documental a mí me recordaba dos referentes históricos, y con esto acabo, y por lo tanto, bueno, pues entronca con una tradición de los naturalistas barceloneses que se remonta a los años 60, cuando nos reuníamos en el edificio del CSIC, en la calle Egipcíacas, alrededor del doctor Balcells, un zoólogo que fundó el Instituto de Ecología Pirenaica en Jaca, y en el que cada uno de los que componían esta comunidad científica pequeña, local, pues exponía sus trabajos. Y había un psiquiatra, el doctor Arturo Sarró, que nos sorprendía con unas filmaciones preciosas, larguísimas, interesantísimas, sobre grupos étnicos poco estudiados de Gambia, del Senegal y de otros puntos de África. En aquellos días también empezaba un jovencito, Félix Rodríguez de la Fuente, a sorprendernos con unas filmaciones alucinantes rodadas en el río Ituri, en el Congo, sobre unas poblaciones de pigmeos que vivían pues como habían vivido en los últimos miles de años y posteriormente pues, con los bosquimanos, con los Yanomami. Y en el fondo de lo que se trata pues, es de intentar conocernos mejor a nosotros mismos a través de nuestros orígenes. Ya le paso la palabra a Jordi Serrallonga, a nuestro colaborador, que nos hará una presentación sobre la historia natural de los Hadzabe. Jordi. Gracias. Bien, bona tarda. M'han dit que tractés amb carinyo al micro i ha caigut a terra, espero que no hagi passat res. Bé, en principi, pues, agradecer la venida aquí de Luis Caballero Escobar, Luis Caballero Martínez, pues, para la realización de este evento, de este estreno de Unu Ayquete en Barcelona. Y bien, yo simplemente agradecer al Museo de Ciencias Naturales de Barcelona toda la colaboración, toda la ayuda para la organización de este evento y, sobre todo, a la Associació d'Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que, bueno, como miembro de la Junta estoy feliz por dos
lados. Uno porque hemos podido organizar el evento y el otro porque creo que ha captado la atención de algunos de vosotros, ¿no? Y eso en los mundos que corren ahora pues es importante. Yo creo que este título de Unu Ayekete, de los que vienen de fuera, nos va a hablar, y lo vais a ver muy bien en el documental, sobre una etnia en peligro de extinción, una cultura en peligro de extinción. Y bien, hay algunas instituciones científicas históricas nuestras que están precisamente en peligro de extinción, ¿no? Es decir, que yo creo que podemos hacer un poco el paralelismo y esperamos que podamos solucionar este tema. Bien, aquí tenéis una imagen de la etnia Hadzabe. Cuando llegamos los científicos de madrugada, antes de que salga el sol, y llegamos a sus grupos para poderles seguir en sus jornadas diarias. Bien, cuando ves una imagen como esta, para un arqueólogo o un antropólogo, pero sobre todo para aquellos que nos dedicamos dentro de la evolución humana a reconstruir las pautas de conducta de nuestros antepasados, pues esto representa una ventana al pasado, pues de alguna manera irrepetible, inmejorable, que nos permite pues eso, ver patrones de conducta que pudieron tener nuestros ancestros, siempre teniendo en cuenta que los Hadzabe son tan contemporáneos como nosotros, son tan homo sapiens como nosotros y son tan inteligentes como nosotros. Siempre, en muchas ocasiones, en el siglo XIX se había hablado de estos pueblos como pueblos primitivos. Esa palabra la tenemos que olvidar de nuestro vocabulario y, por supuesto, que son pueblos exactamente iguales que nosotros, pero adaptados a otras circunstancias de vida. Bien, un poco, para haceros un poco la historia de cuál ha sido la investigación sobre los Hadzabe, es decir, que yo empecé a visitar a los Hadzabe en el año 2002, realizando trabajos científicos en el marco del grupo OMINIT, Grup d'Orígens Humans, del Parque Científico Barcelona, Universidad de Barcelona. Y bien, en la realización de estos estudios empezamos a contar con el apoyo pues, también de la propia universidad para algunas de estas expediciones. Pero ¿qué ocurre? Que la financiación en la investigación no es algo que tenemos problemas ahora, sino viene de muy lejos, y como teníamos problemas de financiación, pues igual que Howard Carter contó con Lord Carnarvon para la financiación de la excavación de la tumba de Tutankamón, pues bien, yo me inventé una fórmula que es ciencia y aventura, que intentaba financiar o intenta financiar lo que son mis investigaciones y las investigaciones de mis discípulos, de mis alumnos. Es por esto que a partir del 2003 parte de mis investigaciones pues, se pudieron financiar a través de Ciencia y Aventura y con la participación pues, de personas como Marcos Carrasco, que veis aquí. Después, en un proyecto de la Universidad de las Illes Balears, en 2005, pudimos regresar también con los Hadzabe, y en este trabajo pues, el doctor Camilo José Cela Conde intentaba buscar pues, patrones de percepción estética en los Hadzabe, y después, en el año 2010, yo iba viajando continuadamente año tras año, pero estos proyectos que aquí os cito serían, podríamos decir, los que han contado con financiación pues, de universidades. Pues en el 2010 empezamos un trabajo con el doctor Alejandro Pérez Pérez y también con la participación de una de mis alumnas, con Blanca Fuertes, en el lago Eyasi, y allí se trató de hacer un trabajo sobre la dieta de los Hadzabe para intentar buscar patrones de dieta y de estrías dentarias en primeros homínidos. Bien, y finalmente, pues ya en el año 2011, el proyecto en el cual se enmarca el documental que vais a ver a continuación. Esto simplemente se trata de una pequeña introducción para que podáis entender quiénes son los protagonistas del documental Unu Ayekete, pero aquí tenéis pues, precisamente a dos de los artífices de la expedición, a Blanca Fuertes, pero sobre todo a Luis Caballero, que a través de financiación propia y a través de financiación de una fundación pues, pudimos conseguir hacer este trabajo. Aquí veis pues, a Luis Caballero Escobar, que vino con nosotros en el trabajo de documentar las entrevistas que se hacían a los Hadzabe, porque era un trabajo que después os explicará en la mesa redonda Luis Caballero Martínez, era un trabajo donde se intentaba profundizar en la mente de los Hadzabe, y bien, pues él como psiquiatra realmente necesitaba de grabar en vídeo las entrevistas, y Luis Caballero, hijo, pues a partir de estas entrevistas vio que se podía hacer un documental, y es lo que veréis a continuación.
La ubicación de los Hadzabe está en el África Oriental, en Tanzania, y concretamente en el lago Eyasi. Aquí veis la indicación del lago Eyasi, y muy importante para temas que vamos a explicar un poquito después y que aparecerán en el documental, la situación del Gorongoro. Este es el lago Eyasi, los Hadzabe se ubican en esta zona y aquí tenéis el Gorongoro. Bien, lo importante de los Hadzabe como historia natural es deciros que es el pueblo actual más directamente relacionado con los primeros Homo sapiens que aparecieron en el continente africano. Hoy podemos afirmar desde un punto de vista paleontológico, desde un punto de vista genético e incluso desde un punto de vista lingüístico que África es el origen del Homo sapiens. Pues bien, dentro de este origen del Homo sapiens, la zona de Tanzania y la zona de Sudáfrica, concretamente la zona que coincide con los pueblos coisánidos, los mal llamados bosquimanos, pues esta zona precisamente es donde podemos ubicar las etnias como los Hadzabe, los Kung, los Hiwi, que están más emparentados con los primeros Homo sapiens que aparecieron en el continente africano. Viven en un ecosistema muy árido, muy inhóspito, unas sabanas, podríamos decir, muy duras, donde nosotros lo tendríamos muy difícil para sobrevivir, y son, como podéis imaginaros, como cazadores-recolectores, son nómadas, absolutamente nómadas. Los 400 Hadzabe que todavía sobreviven como cazadores-recolectores tienen una vida absolutamente nómada, y por eso como máximo construyen este tipo de refugios que pueden tener una ocupación durante unos días, una semana, y cuando solo es un día simplemente duermen al raso. Otros de sus hábitats son precisamente los abrigos rocosos, como los que encontraríamos pues, aquí en nuestra geografía. Durante el Paleolítico, nuestros ancestros cazadores-recolectores también vivieron en los momentos de frío, de lluvias, en los abrigos rocosos. Pues bien, los Hadzabe, allí en el Eyasi, también los podemos encontrar en este ambiente de abrigos. Y, como no, los baobabs vacíos, que pueden ser utilizados también como refugios, como cabañas, por parte de los Hadzabe. Viven en grupos pequeños, de 20, 25 personas, a veces un poco menores, a veces un poco mayores, pero lo importante del pequeño grupo es poder sobrevivir en un lugar donde hay pocos recursos. Antes de salir para cazar, normalmente fuman plantas de tipo alucinógeno, porque ellos se levantan realmente muy temprano. Aquí los veis pues, preparando una pipa. Aquí veis precisamente en el acto de fumar esta pipa pues, que les envalentona, les motiva pues, para salir a cazar, porque entre otras cosas durante sus momentos de caza pueden encontrarse con leones, con leopardos, con búfalos, es decir, animales realmente muy peligrosos. Los preparan sus flechas, que construyen ellos mismos, fabrican ellos mismos, preparan todos sus aperos de caza, y aquí veis precisamente un detalle de cómo podemos los arqueólogos realmente alucinar con lo que es la construcción de estos elementos. Los arqueólogos, a través de la arqueología experimental, hemos pasado mucho tiempo intentando reproducir cómo se construían las herramientas del pasado, y simplemente lo hemos hecho más o menos imaginándolo con los materiales actuales nuestros, sopesando cuáles podían ser los mejores tendones, las mejores plumas, etcétera, pero nunca podíamos estar seguros que fuera así en la prehistoria. En cambio, los Hadzabe, en el momento actual, por eso os digo que son una ventana al pasado, nos muestran cómo las plumas de las gallinas de Guinea, por ejemplo, son perfectas para los estabilizadores que, por ejemplo, atan, como veis aquí, pues, con tendones del tendón de Aquiles del élan, ¿no? Pues todo esto es lo que nosotros observamos antes de que ellos vayan de caza. Los niños participan también en las cacerías, porque es la manera de aprender desde muy pequeños el arte de la caza, el arte de la recolección. Es decir, que desde muy pequeños su escuela está en la experiencia y lo hacen como un juego, fabrican sus flechas, sus arcos de juguete, pero este juego se convierte desde muy pequeños ya en realidad cuando ves que un niño pequeño es capaz a veces de acertar desde unas distancias increíbles a pequeños pájaros, en este caso un pájaro ya más grande, es un francolín, pero realmente se trata todo de la supervivencia. En estas partidas de caza se caza absolutamente todo, salvo el perro, porque el perro es doméstico. Ellos, como los grupos cazadores del Paleolítico europeos, han domesticado el perro no se le caza y la serpiente tampoco, pero todo el resto de animales sí que pueden ser cazados, como por ejemplo este damán de las rocas con el que baja este cazador. O aquí pues un babuino, una de las presas más preciadas, y lo vais a ver en el documental, una de las presas más preciadas de los Hadzabe es el babuino, que siempre que se caza uno de estos animales, pues
podéis imaginar, causa una gran alegría en el grupo, se practica un fuego por el sistema de la frotación de bastones y rápidamente he evitado las imágenes, podríamos decir, un poco más escabrosas, no siempre gustan, pero sí que deciros que cuando descuartizan al animal lo hacen siempre respetándole. Es decir, que los Hadzabe, ya sé que la imagen que habéis visto antes de un Hadzabe con un babuino, seguro que hay muchos naturalistas en la sala, yo el primero, puede escandalizar, ¿no? Puede decir, ostras, pobre babuino. Sí, pero hemos de decir que ellos todo lo que cazan se lo comen, todo lo que cazan es para sobrevivir y todo lo que cazan tiene entre ellos una serie de ritos a los cuales se les da, como os digo, las gracias. Un babuino, por ejemplo, si se le corta la cabeza en el momento que es cocinado, la cabeza jamás se le vacían los ojos para no dejarlo ciego y para que ese cazador pueda volver a cazar otros animales. Es decir, que en todo momento el descuartizamiento de un animal es hecho con un respeto increíble. Y, por supuesto, cuando se caza un animal grande, la carne sobrante vuelve al grupo central, para poder ser repartida. Los Hadzabe reparten toda su comida entre toda la comunidad, no hay propiedad privada, no hay clases sociales, es decir, son igualitarios. Realmente es una sociedad donde no se observan los parámetros que aparecieron a partir del Neolítico y que son los propios de nuestra sociedad productora. Cazan animales también más grandes, como puedan ser cebras, jirafas, elefantes, elans, incluso son carroñeros. Nos han desmontado todas las teorías a los paleoantropólogos, decíamos que los homínidos no podían comer carroña, los Hadzabe pueden comer carroña de varios días en descomposición y no les ocurre absolutamente nada, y cuando cazan estos animales, como veis aquí, pues la piel de un kudu, necesitan de, por ejemplo, flechas envenenadas. Este veneno, que es esta pasta negra que veis aquí en el extremo de una de sus flechas, lo obtienen de estas plantas tuberosas tipo rosa del desierto, y golpeando primero con un hacha y después machacando pues, esta planta tuberosa, obtienen una pasta que exprimen, sacan un líquido que lo calientan al fuego y obtienen esta pasta, que es un veneno que es absolutamente mortal. No hay antídoto y de alguna manera lo que hay que tratar jamás es de pincharse con una de estas flechas. Aquí veríamos el trabajo de la recolección que realizan las mujeres. Es una sociedad donde hay una división del trabajo, los hombres van de caza y las mujeres recolectan, lo cual no quiere decir que el trabajo del hombre sea más importante, el trabajo es igualmente importante, pero la paradoja es que lo que recolectan las mujeres es el 70 y el 80% de la dieta de los Hadzabe, es decir, que es muy importante el papel de la mujer en la sociedad Hadzabe. Mientras recolectan tubérculos, con palos cavadores, muchas veces se encuentran ratones. Pues bien, como prueba de que son depredadores, si hay ratones, pues también son cazados por las mujeres. Y aquí vemos un momento que después en el documental no queda de una manera evidente, pero que os advierto que ocurre, y no es ninguna salvajada, sino que es un método de subsistencia. A los ratones se les rompen las patas y se les extraen los incisivos. ¿Por qué? Porque tienen que llegar vivos al campamento. Si se les matara, llegarían totalmente resecos y serían, pues podríamos decir, habrían perdido líquidos, etc. De alguna manera se les hace llegar vivos y se les hace este sistema para que no se escapen, ¿no? Pues bien, aquí veríais los tubérculos, son estos de aquí, son como patatas de alguna manera dulces, y estos tubérculos, lo que dan es mucha agua a los Hadzabe, porque los Hadzabe viven en un medio con muy poca agua y la ingestión de estos tubérculos crudos pues les permiten recuperar una parte importante del agua que pierden durante sus desplazamientos. Pensad que el agua es un bien muy escaso entre los Hadzabe. Aquí, por ejemplo, un cazador está bebiendo de simplemente un pozo excavado por parte de un grupo ganadero pues en el lecho de un río seco. Pues bien, ahí han defecado animales, han pasado todos los animales a beber y bien, beben de ese agua y realmente no les ocurre absolutamente nada. El agua, como veis, es absolutamente escasa. Esto es un lecho de río seco que cuando son las lluvias cortas se llena de agua, pero ese agua dura muy poco tiempo. Durante ese tiempo que hay agua, pues ellos aprovechan para recolectar, por ejemplo, peces, para pescar. Pueden recoger peces con pequeñas redes. Y otro método de recolección es la obtención de los frutos de baobab. Aquí veis uno de los famosos baobabs que a través de la utilización de piedras, palos, pues se hace caer sus frutos, y estos frutos aquí veis, pues, por ejemplo, lo que sería un yacimiento etnoarqueológico. Nosotros como arqueólogos jamás recuperaríamos esto en una excavación porque veis un palo cavador abandonado y veis todos los restos de los frutos al lado de las piedras
que han sido utilizadas para romper estos frutos de baobab, ¿no? Realmente interesante pues, ver cómo quedaría todo un suelo de ocupación tras el paso de los Hadzabe. Ellos pasan, abandonan zonas, encontramos yacimientos por todo el territorio del lago Yassi. La recolección de la leña, por supuesto, y aquí un elemento importante, la recolección de la miel. Aquí vemos a un Hadzabe que ha hecho fuego, ha prendido pues, toda una serie de cortezas y lo que va a hacer es crear humo para sacar los panales de miel, como las colmenas, del interior precisamente de una planta que se le llama pie de elefante. Pues bien, este es el momento de mayor alegría para un Hadzabe, la caza de un animal o el encuentro de la miel, porque la miel para ellos es una extraordinaria golosina. Realmente, pues ellos, como veis, se trata de aprovechar cualquier cosa que les da la naturaleza, plantas, animales, miel, pescado, etc. Y, por supuesto, un tema muy importante, los Hadzabe son felices. Los Hadzabe no son esos pueblos que nos pintaban en los libros de los cazadores-recolectores del Paleolítico, donde siempre estaban temerosos de ser depredados por un animal, de no saber si van a tener comida para el día siguiente, etc. Los Hadzabe tienen mucho tiempo libre y como tiempo libre, pues esto les permite pues, pasar mucho tiempo jugando, danzando, cantando, explicándose historias y eso ya os digo que es importantísimo. Aquí una imagen que me encanta, que es el hecho de ver cuando estás en ese lugar que nosotros vamos cargados pues, de transmisores, de GPS, de teléfonos móviles, ahora ya vamos con ordenadores, bueno, parecemos el IKEA o el AFNAC allí encima, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que el tema es de que aquí me veis al lado de un niño que simplemente lleva su arco y sus flechas, ¿no? Pues el que está adaptado para sobrevivir en este lugar es este niño y el que está inadaptado para sobrevivir en este lugar soy yo, ¿no? Es decir, que sin nuestros sombreros, sin nuestras botas y sin nuestros aperos, pues aquí seríamos absolutamente nada. Por esto, para acabar, deciros que de alguna manera hemos de intentar que una cultura como los Hadzabe, una etnia como los Hadzabe, pues se la tome en cuenta, que se les permita otra vez volver a cazar en sus territorios de caza como los que representaban en el Gorongoro. Es decir, el Gorongoro es un área de conservación, un área protegida, donde ahora no se puede cazar, por supuesto, pero esa caza o esa prohibición de la caza que se hizo sobre todo para la caza de los blancos se ha extendido también para los Hadzabe y eso les ha llevado a vivir cada vez en zonas más, podríamos decir, marginales, zonas que están siendo ocupadas también por ganaderos, que están siendo ocupadas por agricultores y si no se hace algo rápido, pues esto puede llevar a la extinción de este pueblo que, como os digo, es una herramienta, por supuesto, para el científico, pero por encima de eso es un pueblo al que tenemos que respetar. Muchas gracias. Ahora vamos a proceder a la proyección del documental Unu Ayequete y tras el documental, pues con la participación de Luis Caballero Escobar y Luis Caballero Martínez, haremos una pequeña mesa redonda. Muchas gracias.
kwa sababu wale wasichana na vijana wameenda kuchota maji na waacha watu hapa nyumbani wakae wangoje maji alafu iletwe. Wakati walikuwa na machakula ya kupiga na maji wakiletwa na nyama ya kuchemshwa wakati maji ikiletwa. Hasa wakati walipoenda kule kuchota maji, wale watu ni huku nacheza kuanzia asubuhi kutwa nzima mpaka jioni. Hawajaleta maji. Sasa mpaka jioni watu wamesha chukia, hata kuchukia. Sasa haine wakati walipoanza kutokea sasa, akaambiwa nyinyi watu, kwa nini mnachelewa kuleta maji na watu wanaumia hapa? Nendeni huko sasa, mkiwa Manyani huko. Alafu akageuza huko akawa ni Manyani mpaka na. Llegamos a Mangola en el 93 y mi primera impresión fue como que se parecía muchísimo a los monos. ¿Sabes cómo se organizan la vida desde por la mañana hasta por la noche? Cómo se pelean, cómo comen. ¿Y cómo se llaman también? Los Hadzabe son precisamente sociedades cazadoras-recolectoras. Aprovechan lo que les rodea, aprovechan cualquier cosa que puedan comer. Y eso es lo que les ha permitido sobrevivir desde hace 40.000 años. Quizás no sabemos qué historia real tienen. Es decir, que estos 800 o 1000 Hadzabe que han llegado hasta nuestros días cazando y recogiendo representan la fórmula de supervivencia humana más exitosa y más persistente que conocemos hasta la fecha. Se basan en la cooperación a partir de la autosuficiencia de cada uno de sus miembros. La jerarquía que tienen es de gente mayor, es lo único que respetan. Por lo demás, cada familia es autónoma y decide y se juntan con unos con otros. Su estructura es móvil, no existe la familia, no existen los líderes. En tanto en cuanto un hombre está unido con una mujer, es una familia. Pero esa familia puede separarse en cualquier momento, el hombre se va con otra, ella con otro. La mujer Hadza es muy cotizada fuera de la tribu, porque no está circuncidada. Son más libres, no tienen ese freno que tienen las otras mujeres. Las mujeres Hadzabe tienen un peso específico importantísimo, aportan el 80% de la dieta del grupo, y eso lo saben todos, lo saben ellas y lo saben ellos también. I'm Iraq, Bantu, Datoga, their lives are stable, so different from the Hadza. The Hadza is what they get today is what they consume. There is no tomorrow. De otras tribus han ido a vivir con ellos durante épocas de hambre. hambruna. Sí, el Hadzabe nunca ha sentido hambre, entonces esa idea de planear para el futuro o de poner de lado el futuro es muy nuestra. Kwa nini mnapenda zaidi ya kuwinda kuliko hivi? Mimi sisi tunachoma mashindano sana. Sisi tunapenda hii ya porini, ina afya. Je, katika wanyama mnaowinda unapenda kuwinda sana mnyama gani, labda mwenye laza, mnyama gani? Hata watatu wanne sio mbaya. Swala na mbogo. Wana nini labda inasaidia, inatibu nini? Inatibu malaria, alafu na Ellos fuman marihuana, pero han fumado desde hace muchos años, no les afecta. Pueden cazar, puede funcionar. Ni es una cosa oculta, ni una cosa, sino que es parte de su vida. Kitu yake elewani na bangi. Sasa wakati bado mdogo si hajavuta, akija kuvuta wakati ameshakuwa mkubwa, basi unakuta inamharibu akili. Wanasema kwa kikwenu kabisa mtu kama ni kawaida kuvuta anavuta wapi? Sasa wewe ni mzazi ya mtoto, umezaa kike kiume. Si ndio? Sasa ile ya kike si unajua, ya kiume si unajua kuvuta. Ile kiko umeweka hapa ri. Ya atakutambua nini? Si vyombo tu utajua tu nani amekula. Mama sasa mwenye nyumba na wewe na bibi yako. Nani amefanya hii? Mama atasema sijui mtoto wako. Safi. Safi. Fundisha shule. They must teach like school. Ukivuta utaweza kuwinda. Si ndio? Ukivuta, angalia, ukivuta ndio safi kwa kuwinda. Ile kitu kale mnagombana hapa mbogo kama chui nini, ogopi kitu safi kabisa. O sea que ellos, vamos, piensan que los niños de 12 14 años, cuanto antes empiecen, mejores cazadores van a ser. Llegas allí con ellos a las 7 de la mañana y los ves. Antes los veías, que estaban, no, es que no vamos a cazar.
Jamaa huyo wa makuche. Weka hiyo shuka hapo sisi tuone. Laka cheke. Bamia kwa inza jioni. Kasi kaeta ni tene pe ani tame. Na wewe cheza. Apa ada dah. Dasar sapan. Ini watoto. Chata ala gube. Chata ala gube. Sasa pi kati. Pia na eta pi akata asaharu. Sasa hivi ndio uko vizuri au zamani? Sasa hivi ndio nalenga vizuri sasa. Kuliko hata siku zile ambazo ninakuwa na wachumbia. Kuna macho mawili. Esta es la zona que han pedido o conseguido, y esto era todo lo que tenían, era esto. Un pastoralista que tiene todas estas vacas porque sabe que va a venir una sequía y se le van a morir la mitad. Es como su banco. Y el Hadza nunca ha necesitado un banco porque la naturaleza es su banco. Tú los ves ahora que ya no queda nada. Lo miras, no quedan animales, no queda... Las plantas las comen... Sí, todavía viven perfectamente. Shida kubwa ya Hadzabe sasa hivi uwindaji imekuwa ni pungufu kwa sababu wafugaji wamezidi. Inabidi kwamba sasa tunaenda mpaka tunapanda. In the years back, they have been living in this area without interaction of other people. They have been hunting without problem. Animals were really many around. After other people coming around and they interacted with them, is when the problem arises. Sisi maombi yetu tumepeleka, lakini hamna msaada wote tunaopata. Mara tunaambiwa na viongozi wetu hao wa kijiji kwamba mtaletewa chakula, akionekani. Basi sasa hivi tumekaa hivi, mawindo yenyewe sasa hivi hamna, karibu ni mbali. Cuando estábamos ante los límites del área de conservación de Ngorongoro, un Hadzabe nos explicaba que él no entendía una cosa. Los Hadzabe que siempre habían cazado en el área de conservación de Ngorongoro, si él hería a un eland con una flecha envenenada y el eland penetraba dentro del área de conservación, ¿por qué no podía entrar y comérselo? Cuando, si viene un leopardo y come
ese elan, él lo tiene permitido. Siendo animales el leopardo y yo, ¿por qué no podemos hacer exactamente lo mismo? Kwa hiyo bado kwa sababu chakula mjaletewa na nini, kwa hiyo bado mnajaribu kuwinda tu ili muendelee kuishi? Ndio hivyo, kuwinda, kuchimba mzizi. Kuna mzizi na matunda pamoja na asali na kadhalika na nyama pamoja na panya. Sasa serikali haina shida. Mtu anayekuja kama huyu atafanyaje kutoa ile kitu ili tuzuie? Si hela tu. Ni kwamba serikali iwasaidia watu kwa jibu sahihi. Serikali haitambui watu kutenga eneo lao special kwa ajili ya kuishi hawa watu. Hela tu inasaidia. Ndio maana watu sasa hivi hapa they are not settled. You know, they are not settled at all. Mimi nimejaribu lakini wanakwepa. Wanapenda hii. No entiende las gentes que trabajan en gobierno. Mimi nakwenda na hii. Quiere dinero. Kama mimi nakwenda na hii. And we informed the district about this situation. But until now, there is no much response. No hace mucho, casi todos los que están aquí vivían una vida similar, en el sentido de sin un techo sobre la cabeza o sin un techo permanente, sin saber qué van a comer mañana. Y creo que han intentado alejarse de eso. Entonces, uno que está en otra selección puede mirar hacia atrás y ver el romanticismo de una vida de cada día de incertidumbre, pero para ellos que se están intentando alejar, les parece lo peor. Entonces, es una forma de poner distancia, de decir, son animales. En el año 96-97 estuvo allí la BBC y estuvo allí también un tal Luis Pancorbo de España, y prácticamente al mismo tiempo se emitieron por televisión el programa de la BBC y este de aquí en España. Y eso fue un reclamo increíble, porque al mes siguiente las compañías de turismo, había una demanda, nadie lo organizó, nadie los preparó, nadie... Y empezaron a llegar coches de turistas que buscaban a los Hadza. Y esto ya cambió toda la vida. Yo me acuerdo de eso perfectamente. Los primeros días que empezaron a conocer el dinero, que no lo conocían. Lo que ha causado el dinero del turismo es que ahora van al pueblo. Antes no necesitaban del pueblo, o sea, se autoabastecían con su vida en el campo. El alcohol siempre estuvo en las otras tribus, que han tenido que tienen desde siempre una cultura de hacer alcohol. Pero los Hadzabe nunca la tuvieron. Y han empezado con el alcohol en los últimos 10 años. Culturally, they are not alcoholic, no. So it's something that they adapted after having difficulties and interaction. Y coincide con el comienzo del turismo en esta zona y del hecho de que empezaron a ganar dinero, porque el alcohol lo pagan con dinero. Ile ya polini sasa hivi kama inakuaga kama hivyo siku ile tulikorogaga, hata utatukuta afya yetu inakuwa nzuri. Sasa hii sijui inakoroga na maji sijui nini, ndio analeta hata afya yetu utakuta ndio hivi siku hizi. Na hii pombe ya asali na hizi za kuletwa kwa za mahindi na nini, ipi mbaya? Ya mahindi ni mbaya. Ya mahindi naona maana zinachanganya na vitu vingine. Lakini asali ni asali tu peke yake. Pombe mara nyingi ya kijijini mara nyingi watu kama sisi watu wa porini lazima utakuwa kichaa kwa sababu watu wa kijijini kuna mambo yao wanayofanyaga. Sasa tukinywa basi. Es curioso que los Hadzabe hayan estado adaptados al uso instrumental de la marihuana que consumen para cazar, para concentrarse en los animales, y hayan sido, por otra parte, incapaces de superar este impacto del uso del alcohol de la última década. Y esto hace que se desestructure un poco la organización social de este pueblo, y eso sería el principio del fin, pero también se desestructuren económicamente. El hecho de que no salgan a cazar por culpa del alcohol, las resacas, las enfermedades que les pueden provocar, y que cuando salen a cazar, por los efectos del alcohol, su caza no sea tan efectiva. ¿Beben hasta caer o hasta ver la última gota? Sí, ¿y eso por qué? Creo que en su cultura nada se guarda. Nada se guarda, la carne se pudre, la miel se llena de hormigas, ¿no? Entonces, su cultura es hasta que se acabe. Antes eran muy pintorescos, muy... como así, con mucho misterio, ¿eh? Ahora día ya, como se mezclan con la gente, se emborrachan hasta hombres, mujeres, niños, todos. Pero se ha degradado. El mito se ha caído. Ahora ya son como pordioseros. Si los adultos están bebiendo alcohol, ese día no hay comida. Entonces se bebe alcohol y los niños lo beben también. Y no beben allí. O sea, no beben en su sitio. Si bebieran en su sitio, mira,
Al fin y al cabo, pero viven en los pueblos entonces borrachos y creemos que esa relación nueva para ellos en esos sitios de alcohol, pues hay sexo también. Y creemos que por ahí se ha introducido el SIDA. Awareness of that Hadza can have infection came just last year when 3 Hadza were admitted in the hospital, and because they were really sick, then medically we decided to check their HIV status, and 2 of them were positive. Es una comunidad tan pequeña y como son un poco promiscuos o monógamos seriales, como les dicen, porque tienen una mujer a la vez, pero después la cambian y tienen otra a la... entonces se ha pasado el SIDA. El turismo las rutas del turismo son rutas de SIDA, porque los choferes duermen aquí, duermen allí. Anasema je, ukimwi kuna shida na ukimwi? Sisi kwa hapo hatuko kwa sababu kukutana na watu wa nje hamna. Sisi inakuja kwa Waswahili. Es que ellos creen que como ellos viven fuera, cuando van a como un mercado así o en la tienda para comprar algo, ahí se van a encontrar con otras personas. Por eso dicen que otras personas, uno de ellos hay los que tienen quichá. Por eso cuando se van a mezclar y también para coger el aire de ahí, es cuando se cogen la enfermedad. Uno hay que tener sasa mtu anayepita njiani. Uno yekeko ni njia. Uno ni wewe. Yeah. I succeed to test about 125 Hadza, and among those 15 were positive. And out of those 15, only 2 are attending care and treatment. No hay forma de que todos los días, mañana y noche, vayan a tomar las pastillas por el resto de su vida. Porque en su mente existe hoy y tal vez mañana a la mañana. Al principio se negaban completamente ir al hospital. Para ellos abandonar al enfermo no es difícil. Ellos notan cuando una persona está muy enferma o el enfermo mismo se pide ser abandonado. Y el enfermo suele morir solo. Other tribes, if they have something like HIV, if you talk on the side of HIV issue, if you cancel someone, he understands and he has or she is to follow the procedure, to attend the clinic and adherence to the medication, but it's very different from the health. Sometimes they take medication, they take alcohol, which is very risky. Según los Hadzabe, el futuro es el pasado. Los Hadzabe no tienen una conciencia de futuro. Si me preguntasen cuánto tiempo de vida les doy, es difícil de calcular, pero no va a ir más allá de una década como forma de vida cazadora-recolectora. Hace poco se ha publicado un artículo científico muy importante que muestra cómo los Hadzabe y otros grupos minoritarios de cazadores y de recolectores africanos que hablan lenguas khoisan, estas lenguas con chasquido, tienen una variedad genética mucho mayor que la del resto de la humanidad y que se encuentran probablemente entre los más antiguos de la Tierra. El valor antropológico y médico de este conocimiento es tan excepcional que los Hadzabe deberían ser declarados ya patrimonio biológico y cultural de la humanidad. Lo que a mí me preocupa es que ellos no miran hacia el futuro, pero hay un futuro, porque se les está acabando la tierra, porque tienen problemas de salud. Si no les ayudamos a que sean conscientes del pozo donde se han metido, yo pienso que desaparecerán. Y lo más grave es que tienen dinero y no tienen necesidades, porque no necesitan el dinero, eso es lo más grave. Y cuando lo tienen, lo usan para... Y eso es lo que estamos tratando de solucionar. Estamos tratando de abrir una cuenta bancaria, un fondo de ellos, con sus firmas. Claro, entonces que las compañías depositen directamente en la cuenta bancaria. El gobierno nacional y local no tiene ninguna estructura, ningún plan para protegerlos, ayudarles o al menos dialogar con ellos. Hasta ahora el Hadza fue una vergüenza para el gobierno. Es como un gobierno que está intentando evolucionar y pasarse a otra esfera y tiene esta gente que está viviendo en la época de las cavernas. La respuesta que reciben del gobernador civil, que cultiven. Yo veo esto cultivando y vamos, se morirían. Maybe if they can live far, where they can be alone and they can have their own land, where the hunting is good,
they can easily hunt, and bush fruits are plenty. I'm sure they can change their lifestyle. Hay una posición perfecta para ellos, hay un nicho perfecto, pero únicamente lo pueden ocupar si dejan de beber. O sea, que ellos fueran conscientes de que su vida, como vivían, era mejor. Era mejor. Hazard, they can change. Yeah. Because I don't see that why they cannot change. They can change if measures is to be taken. Bueno, pues felicitarnos y felicitarles por haber tenido ocasión de ver esta magnífica ventana al Paleolítico y este documento también triste, en cierta manera, de la situación que viven muchas etnias que están en manos de procesos que no controla absolutamente nadie, ¿no? Vamos a empezar ahora un poquito de mesa redonda que deberemos interrumpir forzosamente a las 8 porque ellos deben regresar a Madrid. Entonces, con esa única limitación, pues les voy a pasar la palabra primero a los componentes de la mesa y después, pues ya si hay alguna intervención por parte del público. Pues, Luis. Bueno, pues romper el hielo lo rompo yo, ¿no? Bueno, quizá merece la pena explicar que el documental es casi como un producto lateral de lo que fue el trabajo que fuimos a hacer. El trabajo era una colección de entrevistas etnográficas, sobre todo basadas en la idea que tienen los Hadza de la enfermedad mental. Saben que la enfermedad mental es un producto de la interacción entre la genética y el ambiente. El problema es que la interacción ambiental que tenemos en la actualidad no es la interacción ambiental del cerebro humano cuando se configuró pues, en el Pleistoceno hace 130, 140.000 años. Y estas formas de caza y de recolección, estos grupos humanos que además tienen esa genética tan particular asociada a las lenguas Khoisan, pues nos ofrecen una oportunidad de estudiar cómo es la interacción genética-ambiente o cómo fue la interacción genética-ambiente, digamos, en los tiempos ancestrales, que es donde el cerebro humano surgió como un órgano adaptativo, no en la actualidad. Es decir, que hacemos unas extrapolaciones muy complejas para entender qué es la enfermedad mental en la actualidad, porque en realidad vivimos en un mundo en el que todos los alimentos están producidos. La sociedad es compleja porque tiene excedentes de comida y los excedentes han permitido que la población se especialice, la gente se aleja de lo que es la
consecución directa del alimento, es decir, que nos dedicamos cada cual a nuestras profesiones, estamos muy alejados de esa circunstancia ambiental de interacción genéticamente en la cual el cerebro humano surgió. La idea original era muy sencilla, surgió en una conversación, traigo aquí un libro, le regalo a Jordi porque esto surgió, me parece, que en un hotelito en Cuzco, hablando de la posibilidad de hacer simplemente tratando de recuperar de la lengua hacha los términos que se referían a las enfermedades mentales, para ver qué conocían. Es decir, nosotros no teníamos todavía, fue un primer viaje, espero que no sea el último, que podamos hacer un segundo viaje, era la posibilidad de estudiar los términos en lengua hacha, una lengua que tiene miles de años, ¿no?, frente a las lenguas que hablamos, que tienen pues 600, 800, 1000 años, el suajili, que tiene 300 años de... Entonces, la idea era recuperar o tratar de traducir, hacer una traducción inversa al suajili y luego al inglés, para ver qué términos, o sea, si por ejemplo los términos depresión, los términos esquizofrenia, crisis, demencia, si eso existía. Y es sorprendente porque una buena parte de esos términos existen en lengua hacha, ¿no? Y este era el objetivo de la investigación, un objetivo preliminar, hacer entrevistas etnográficas. Lo que pasa es que estas entrevistas etnográficas dieron lugar también pues, a muchas formaciones intermedias y de esta manera pues, surgió este documental porque nos pareció que estábamos asistiendo pues en un periodo de tiempo muy corto a una interacción genéticamente absolutamente destructiva. Es decir, cómo una sociedad como la de los hacha, que vive, consume cada día lo que captura, pues estaban en una trampa cultural. Es decir, en la medida en que les había llegado la posibilidad de consumir alcohol, o sea, una droga que no es en absoluto adaptativa, que no permite cazar y que no son capaces tampoco de controlar porque consumen todo lo que consiguen hasta que acaban con él, pues claro, destruía la forma básica de adaptación, con la pérdida que eso representaba tanto desde el punto de vista cultural, me parece que lo dice el documental, como desde el punto de vista genético. La genética de los hacha es espectacularmente rica, es decir, es sorprendente si se compara, por ejemplo, conozco un estudio reciente que comparaba la genética de los italianos de la Toscana con la genética de los hacha, es infinitamente más rica en términos de haplotipos variados, de ADN mitocondrial, porque concentran toda una serie de líneas africanas que no salieron de allí. Saben que el resto de la humanidad pues procede de no más de 2 o 3.000 africanos que salieron hace 50.000 años de África, y el resto no es más que una variedad ambiental. Es decir, son variedades que, dependiendo de las condiciones ambientales, pues ha producido pues que la gente tenga un color de piel o tenga, es decir, determinados pues, picanto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, claro, toda la raíz genética africana está en África, está en quienes no salieron de África. Los hacha no salieron nunca de África y por eso concentran eso. Se da la circunstancia singular también de que hablan lenguas khoisan. Y esa asociación pues era muy espectacular, es decir, que identificar a través del lenguaje gente que tiene una genética tan compleja y que a su vez pues posiblemente llevaban fórmulas de vida que de decenas de miles de años haciendo lo que nos hubiera gustado observar a algunos psiquiatras, que es cómo era la interacción genética-ambiente antes de que la sociedad se transformara hace 10.000 años, cuando empezamos a producir alimentos, ¿no? Que entonces empieza el desarrollo de la cultura y de las civilizaciones, pero ya hay una barrera muy grande para tratar de imaginarnos cómo fue la interacción genéticamente. Saben que la mayor parte de las enfermedades mentales pues, son una consecuencia de interacción entre genética y ambiente. Es una genética compleja, porque no es una genética de un solo gen, y el ambiente es muy complejo porque, digamos, ya con el mundo contemporáneo, pues muchísimo más. Estos grupos que viven solamente de su entorno y que solo comen comida porque consideran que esa comida es su medicina, ofrecen un modelo fantástico. ¿De qué manera se traducía eso al lenguaje? Ese fue el objetivo de la investigación. Si eso existe, ¿qué huella ha dejado eso en el lenguaje hacha? Y estamos en la mitad de esa investigación que espero que podamos terminar. El documental pues nos pareció también un pequeño homenaje que había que hacer, o llamada de atención, porque era muy, muy, muy llamativo, como puede llegar a ser destructivo simplemente algo como una propina, que llega a alguien que no espera el dinero, pero que naturalmente está rodeado de gente que sí sabe lo que es el dinero y que quieren ese dinero, cogen ese dinero y se lo cambian desgraciadamente por alcohol, y en solo una década algo que lleva decenas de miles de años seguramente sobreviviendo y que ofrece un marco maravilloso, pues puede desaparecer delante de nuestras narices, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que ese es un poco el resumen que puedo hacer de cuál fue la motivación inicial, que todo esto surgió así en una conversación tomando unos piscos con Jordi
en Cuzco, y este fue nuestra primera motivación y la razón por la que hicimos este viaje, y espero que podamos hacer un segundo y pulir un poquito la investigación. Entonces no sabíamos muy bien, hasta una ventaja que teníamos, que es que hay gente que hablaba allí, que hablaba muy bien Hatche, que hablaba Swahili, y que podemos hacer esa triple traducción para recuperar del Swahili al Hatche y luego del Hatche al inglés otra vez, o al español incluso, se podría hacer, porque vieron que había gente que hablaba español allí, que hablaba castellano, pues que teníamos una oportunidad. También son investigaciones de oportunidad. A veces estas cosas, programarlas y tratar de financiarlas es, como decía muy bien Jordi, pues imposible, ¿no? Porque son caras y desplazar gente allí y tal. Y bueno, también la colaboración de Blanca, la colaboración de la gente que fuimos todos allí, pues así de generosamente, sin esperar ninguna cosa más que el placer de poder investigar y acaso de escribir algunas cosas que pudieran contarse después, pues fue lo que permitió que hiciéramos este viaje, el documental y la investigación que ha empezado. Bien, a mí yo creo que lo importante sería que nos explicara alguna cosa Luis, el director del documental, y también daros paso a vuestras preguntas, porque hay poco tiempo. Yo la única cosa que quisiera aportar, porque ya me habéis escuchado antes, es la importancia de cómo cuando se realiza un trabajo naturalista, como fue el caso, porque lo considero que ha sido pues una expedición naturalista. El otro día lo hablábamos con Michele Cantanzaro del periódico, que lo interesante es que normalmente ahora cuando se hacen trabajos de investigación o expediciones de campo se va con un objetivo muy concreto, ¿no? Porque los proyectos de investigación te exigen unos resultados muy concretos y tienes que ceñirte en el poco tiempo que tienes a buscar esos resultados. Pero lo interesante de este grupo de trabajo fue aprender de todos ellos. Yo soy arqueólogo y naturalista, Luis es psiquiatra y Luis, hijo, pues es director de cine, ¿no? Y lo interesante fue que cuando se encontraron con una etnia que no conocían, pues con el contacto con ellos desató otras inquietudes y otros objetivos, ¿no? Y eso es lo interesante de la ciencia, que hay que llevar unos objetivos, pero también hay que aprender a escuchar, ¿no? Ahí hay que aprender a observar y bueno, y no tener miedo, pues ampliar el espectro de investigación, que es lo que vamos a hacer en la segunda expedición. Y bueno, yo sé que esto me gustaría que Luis nos explicara su visión. Sí, bueno, pues gracias a todos por haber venido, y como os ha dicho mi padre, pues en principio la grabación del documental fue una producción lateral o secundaria, en principio, al margen de las entrevistas etnográficas y psiquiátricas que quería hacer mi padre. Pero cuando estuvimos allí, bueno, lo que estaba diciendo ahora mismo Jordi, que es que cuando te confrontas con los Achave, ves algo que te obliga a relativizar pues prácticamente todo tu sistema de valores y de referencias, porque ves gente que vive de una manera completamente distinta a ti, y además desprovista, un estilo de vida desprovisto de un montón de cosas que tú das por necesarias, y que cuando les ves a ellos funcionar perfectamente sin esas cosas, pues te das cuenta de que es completamente prescindible. Bueno, pues entonces el documental surgió porque, empezando a rodar estas entrevistas, en los primeros días, tuvimos 6 días, lo que habéis visto es un documental de 25 minutos, que es el resultado de 6 días que pudimos estar grabando con los Achave, y en los primeros días, yo creo que en el primer o segundo día, pues nos dimos cuenta de que se podía contar una pequeña historia que luego realmente se fraguó, se forjó en la fase de montaje, porque aquí no había nada escrito de antemano, y era fundamentalmente presentar a los Achave como etnia para la gente que no los conozca, y contar esta asociación, este proceso de destrucción del grupo Achave, que tiene 3 eslabones fundamentales. El primero sería la entrada del dinero, que les permite comprar alcohol, y el alcohol a su vez en fin, cuando se emborrachan a los pueblos, pues como dice el párroco, pues a veces tienen sexo en prostíbulos que hay ahí o tal, y se pueden contagiar del SIDA. Entonces es la relación directa de estos 3 eslabones, que los 3 juntos y a la vez en sucesión contribuyen a la destrucción del modo de vida de los Achave, y que como estima Jordi y otros tantos, pues le quedan probablemente poco. El testimonio del documental, de lo que más orgulloso estoy es de que pueda servir de testimonio de un pueblo que posiblemente se encuentra en las postrimerías, al menos de este estilo de vida, ¿no? Ahora parece que han recibido unas tierras recientemente, con lo cual pues parece que no todo está perdido, pero desde luego el modo de vida
está terriblemente amenazado. Y eso es algo que, bueno, si el documental puede concienciar de alguna manera de esto, pues me alegro. Y si tenéis cualquier pregunta, yo o cualquiera de nosotros estaremos dispuestos a... Bueno, preguntas surgen muchísimas, tenemos este tope de las 8, ¿no?, que te frena un poco. Lo que me ha parecido apasionante es el trabajo del psiquiatra, ¿no?, de relacionar, o sea, ver en estas tribus y su relación con la enfermedad mental. Y bueno, has hablado del lenguaje, que realmente en el lenguaje se encuentran palabras, pero ¿qué estudios has hecho de cómo es la enfermedad mental? O sea, ¿qué tipo de enfermedades tienen? ¿Cómo son las enfermedades mentales? Claro, me imagino que para ellos es muy distinto a cómo las vivimos aquí y cómo las viven los demás de su grupo. Y por otro lado también, bueno, estudios que se están haciendo ahora de relacionar el alcohol con la enfermedad mental. A ver, aquí desgraciadamente, pues quizás se podría pensar en una posible asociación si realmente estos problemas de alcohol van a más, que ojalá no. Muy interesante lo que dices. A nosotros lo que nos sorprendió es que tuvieran términos, que en lenguas que tienen decenas de miles de años hubiera términos. Por ejemplo, el término chalacama o el término okuamasalako son términos que se refieren a enfermedades mentales. Ellos no tienen psiquiatría porque no tienen ningún tipo de tecnología, la psiquiatría es inconcebible, ¿no? Pero sí tienen términos para designar y las descripciones naturalistas que se hacen de las enfermedades permiten identificar y separan lo que es, por ejemplo, lo que nosotros llamamos esquizofrenia de lo que llamamos trastorno bipolar, lo cual es fabuloso porque es una distinción de hace 120 años, lo hizo Kraepelin, un psiquiatra alemán, no hace más de 120 años, ¿no? Y distinguen una enfermedad que no se recupera y que deteriora a las personas de una enfermedad que se recupera y que luego la persona vuelve a estar perfectamente bien, ¿no? Distinguen las crisis epilépticas, o sea, todo eso está ahí y seguramente está en la genética humana en una forma internacional. Claro, lo bonito, o mejor dicho, el siguiente paso, porque claro, fue un viaje muy corto y sencillamente lo que fue es una iluminación de lo que se puede hacer. El siguiente paso sería, vamos a hacer a través de una metodología que se llama el diferencial semántico, intentar definir el campo semántico de cada uno de estos términos y ver con traducción y traducción inversa si eso existe en suajili, la lengua franca de alrededor, si los pueblos pastoralistas y agricultores de alrededor entienden esos mismos términos, cuáles son las diferencias y cuáles son los campos semánticos que puede haber. Ese es un aspecto que es muy interesante. El tema del alcohol, ellos identifican también lo que se llama el chalacama de alcohol, que es nos volvemos locos cuando tomamos alcohol y las enfermedades asociadas, incluso la psicosis, a las intoxicaciones por alcohol, etcétera, etcétera. Otro tema que no hemos tocado, pero que el documental refiere un poco y muy interesante, es cómo ellos fuman marihuana, algo parecido. Ese es un tema también muy sugestivo. La verdad es que en este viaje, sobre todo, surgieron un montón de ideas, que la pena es no poder financiarlas todas ellas, ¿no? Pero nosotros pensar que actualmente hay un montón de estudios epidemiológicos que muestran cómo el consumo de cannabis es un factor de riesgo para el desarrollo de la esquizofrenia. Eso parece que está bien establecido en Europa. Es por esto por lo que muchas campañas pretenden que el cannabis se empiece a fumar por lo menos más tarde, que los chicos no empiecen a fumar cannabis con 13, 14 años, que lo dejen o que se retrase hasta... Hay un montón de dinero europeo invertido en eso, es decir, que se empiece a fumar a partir de los 20 años o que no se fume, pero por lo menos que se retrase. ¿Por qué? Pues ya conocemos, por ejemplo, que hay una variedad de una catecol-oximetiltransferasa, por ejemplo, que una plotipo, es decir, una de las variedades de una enzima que metaboliza neurotransmisores cerebrales, que si se tiene ese tipo de variedad, pues el riesgo es mucho mayor en igualdad de condiciones. Es una pieza de un puzzle, porque el asunto es mucho más complejo, pero bueno, ya se sabe de datos genéticos concretos. Y en todo caso sabemos que el retraso, el adelanto, mejor dicho, en el consumo de cannabis de las últimas 30 o 40 años ha condicionado, por ejemplo, que el trastorno bipolar, cuando yo estudié psiquiatría, se decía el trastorno bipolar debuta a los 30 años. Un poco antes, un poco después. Hoy sabemos que debuta a los 19, 20 años. Es decir, que parece que eso está relacionado con el consumo de sustancias. Bueno, eso es en Europa, y eso es en Australia, y eso es en Estados Unidos, pero ellos fuman cannabis y sostienen, habría que ver si eso, primero habría que ver qué tipo de cannabis es. El asunto científicamente es complejo, porque podría ser, por ejemplo, no todo el cannabis induce esquizofrenia o trastorno bipolar, es el que tiene tetrahidrocannabinol, pero hay cannabidiol, que parece que son sustancias que en algunos cannabis también protegen de la esquizofrenia y del trastorno bipolar, y podría ser que no sabemos cómo es ese cannabis, habría que analizar qué cannabis están fumando, habría que ver también si genéticamente qué variedades de catecolos y metiltransferasa tienen los hatcha que parece que les protegieran, al menos eso es lo que ellos creen, eso es lo que ellos dicen, hay que empezar a fumar pronto, dicen, porque si empiezas tarde, es decir,
Si empiezas tarde te volverás loco. Es justo lo contrario que dicen todos los estudios europeos y todos los estudios epidemiológicos, justo lo contrario. Es decir, bueno, es un dato que tú lo recibes allí como una opinión bastante... Es decir, desde el punto de vista etnográfico la opinión estaba saturada, no estuvimos muy poco tiempo, pero todo el mundo decía lo mismo, ¿no? O sea, y eran distintos campamentos y todos sostenían esa idea. Habría que extender un poquito esa observación, habría que hacer más cosas, habría que ver qué tipo de carne avisáis, habría que tener muestras de saliva para ver genéticamente qué protección. Es decir, que, bueno, científicamente el tema es muy sugestivo y se abre ahí total. En el tema del alcohol, pues efectivamente, yo creo que hay una cosa que está bien clara, en la que todo el mundo coincide: el alcohol es absolutamente destructivo. Desde Nani, que explica desde su experiencia, llevar allí viviendo muchos años, pasando por Ruth Matillas, la enfermera, mucha gente dice que el alcohol les ha destruido a través de esa cadena epidemiológica, ¿no? Es decir, llega el dinero, ellos no quieren dinero, pero sin embargo sí les gusta el alcohol como consumen, están en esa trampa cultural en la que se consume cada día, porque eso es su modo de adaptación ancestral. Como y consumo, no guardo para mañana, pues claro, el alcohol que no se guarda para mañana, pues el efecto es el que tendríais cualquiera de vosotros si esta noche al llegar a casa pues vaciáis el mueble bar, mañana no iríais a trabajar. Es decir, la gente guarda la botella, no sé, ellos no les entra eso en su esquema cultural, consumen cada día. Y el alcohol consumido esas cantidades no es adaptativo ni compatible seguramente con ninguna vida, pero desde luego con una de cazador y recolector que tiene que levantarse a las 4 de la mañana para ir a cazar es completamente imposible. En muy poco tiempo, en una década, pues ha habido un efecto deleterio que ha sido identificado por todo el mundo que vive allí. Es decir, los Hadza, que han vivido desde tiempos ancestrales adaptados sorprendentemente, cuando el resto de la gente no sabía de qué vivirlo, cuando venían plagas y no había cosechas y no había ganado. Ellos aún sabían, cogían un ratoncito, comían un tubérculo y siempre bien adaptados. En solo 10 años, de repente el impacto del alcohol, también se asocia el daño del SIDA, naturalmente, porque si eso les hace ir a sitios donde toman alcohol, etcétera, y luego la dificultad también por la misma razón, por la trampa cultural, por el no hay futuro, o sea, se vive en el presente, o el futuro es el pasado, que es la manera en que ellos lo interpretan, pues es muy difícil motivar y hacer que cumplan un tratamiento, como explica muy bien Ruth Matillas. Es decir, pues es muy difícil que consuman, o sea, que hagan un tratamiento como el que hay que hacer si estás infectado de SIDA y no quieres morir de SIDA, que es tomar cada día, mientras vivas, una medicación de retrovirales, ¿no? De antirretrovirales. O sea, todo esto ahí se ve como hay elementos biológicos y elementos culturales que es como una especie de pequeño laboratorio en el que todo se ve. Es decir, a diferencia de la investigación contemporánea, que es compleja y que tienes que basarte en instrumentos, ahí todo se ve simplemente escuchando a la gente, ¿no? Yo creo que Jordi lo explicaba bien, ¿no? Como es tan sugestivo, en comunidades tan pequeñas lo que oyes de lo que ha pasado y es tan reducido todo que en realidad, es decir, ahí la aportación, lo etnográfico, meramente lo descriptivo ya ilumina lo que está pasando, ¿no? Desde el punto de vista de las cadenas epidemiológicas y de todo lo demás. Ellos sí son conscientes del efecto que tiene el alcohol en su economía y en su manera de vivir. De hecho, tanto es así que si hay una cosa que en el documental no está reflejada, es precisamente la imagen del consumo del alcohol, o al menos del alcohol, de las botellas o algún recipiente con alcohol, porque esto es, vamos, quiero decir, uno aquí se está aventurando, pero creo que ocultaban o que de alguna manera el alcohol no lo hacían visible a los turistas, también porque saben que no hace ningún bien a la imagen que ellos quieren dar a turistas, cuando ellos en parte viven del turismo para obtener dinero que luego gastan paradójicamente en alcohol, pero también porque deben sentir algún tipo de vergüenza. El alcohol, yo creo que esto no les gusta enseñarlo, no lo enseñan, no lo pudimos ver, y bueno, nos decían que bebían la noche anterior a la ida al campamento, es decir, que beben por la noche y al día siguiente, pues eso, que están tan borrachos a veces que cuando un grupo de turistas quiere acercarse a un campamento concreto, se le avisa previamente de si ese campamento pues está intoxicado o no, y si está intoxicado pues se va a otro, porque el campamento intoxicado es invisitable, ¿no? Y luego os quería contar dos anécdotas que sucedieron y no están en el documental. Una es simplemente una imagen muy explícita de lo que son los Achaba y de cómo posiblemente nos ven a los occidentales, y es que uno de los días cuando íbamos a uno de los campamentos, el jeep en el que íbamos pinchó, y en la que estábamos reparando la rueda, pues aparecieron de la nada unos Achave, aparecieron de la maleza unos Achave con arcos que se sentaron ahí a ver un poco, yo creo que pensando
poco despectivamente la tontería que estamos haciendo de inflar la rueda, cambiar la rueda, cuando ellos estaban ahí por la mañana tranquilamente con su barco. Y otro es una cosa curiosa que tiene que ver, vamos, a mí me parecía apasionante por el tema de la imagen y tal, que yo llevaba ahí un teléfono smartphone de estos con cámara y tal, y se lo presté a uno de los chicos que sale en el documental. De hecho es el chico que al principio coge el ratón y le parte las patas y tal. Pues ese chico le presté mi teléfono, está registrado en fotos, no en vídeos, una pena, pero bueno, se emperró, o sea, le gustó mucho el juguete y tal, y estaba fascinado con verse a sí mismo. Y me hizo una pregunta que me gustó muchísimo, que me preguntó cuándo he entrado yo dentro del... O sea, se veía a sí mismo y decía, ¿cuándo he entrado? Pero yo cuándo he entrado en el aparato este, o sea, se veía a sí mismo, ¿no? No se cantaba y luego le ponía la reproducción, bueno, en fin. Ahora, se cansaron pronto, no te crees que están tampoco fascinados y que llegas ahí en absoluto, vamos. De hecho, pasan de ti. Pasaba que el día que llegamos, la imagen que habéis visto en el que están por la mañana, uno se está comiendo una cabeza de mono, no sé si lo habéis visto, está muy oscuro, pero se ve que uno de ellos está partiendo con un machete y eso es una cabeza de mono. Se come en el cerebro, buen desayuno. Y esa mañana, cuando llegamos, estaba yo grabando unos planos de ellos en la hoguera y tal, y en la que te giras, en la mínima que te descuides, se van y no te esperan en absoluto, pasan absolutamente de ti, no tienen ningún... Y otra cosa que es absolutamente peculiar de ellos, bueno, yo he grabado algún otro documental, alguna cosa y tal, entonces es frecuente encontrarte en los brutos miradas a cámara, gente que mira a cámara, gente que, bueno, se estropea el plano porque está rompiendo la cuarta pared o mirando al... No hay una sola, en las 13 horas de material que conseguí grabar con ellos, no hay una sola mirada a cámara, pasaban absolutamente de la cámara, no les interesaba lo más mínimo, no les fascinaba. De hecho, a quienes les interesó es a dos miembros de otra tribu que no sé si serían Datoga, ¿te acuerdas? Andaban por ahí y tal, que sí, cuando me vieron con la cámara, que se cruzaron por ahí, cuando íbamos con un grupo achave que estaban cazando, se cruzaron dos Datoga, dos pastores, y sí, se pegaron completamente a la cámara, estaban fascinados con el micro, ¿no? ¿Sabe? Pasaban olímpicamente de la cámara, del micro, les daba igual, no les interesaba. Ahora, lo de verse a sí mismos y tal, o sea, ¿cuándo he entrado yo ahí? Hola, buenas tardes. A mí una de las cosas que me ha llamado la atención es en el momento en que uno dice, ¿por qué no puedo yo entrar a buscar la presa que he matado igual que hace el tigre, si somos iguales, somos los animales? Entonces estamos aquí nosotros viendo este documental y cuántos verdaderamente pensamos que somos iguales. Lo que les está pasando a este pueblo pasó en Sudamérica, pasó en América del Norte, pasó en Australia, y mientras los gobiernos no cambiemos todos nosotros la manera de verlo, veo difícil. Y allí el gobierno, ¿cómo reacciona? ¿Cómo está la situación allá en este momento? Sí, yo creo que Jordi contesta mejor a esto, ¿no? Sí, sabe mucho más. Bueno, el momento en que se explica esto de lo del área de conservación de Gorongoro es mi voz en off, y yo hablo en boca de un cazador Hadzabe que precisamente me explicaba esta historia, ¿no? Del hecho de que ellos entienden que el gobierno haya prohibido cazar dentro del área de conservación de Gorongoro para preservar la fauna, porque ellos son los primeros que quieren que se preserve la fauna, pero no entienden por qué a ellos se les prohíbe cazar cuando toda la vida lo habían hecho, ¿no? Y ese es un tema en el que, cuando yo hablo de que quizás a los Hadzabe les quedan 10 años de vida como forma de vida tradicional, habría una solución. Y la solución también la cita pues un poco Luis en el documental cuando dice que se les tendría que declarar como patrimonio biológico y cultural de la humanidad. Estas cosas, pues bueno, a veces pueden quedar simplemente en un papel firmado, pero sí que es cierto que de alguna manera los Hadzabe como etnia quedan solo unos 1000. De esos 1000, unos 400, 500 viven de forma tradicional como cazadores-recolectores, y si estos personajes, estos grandes cazadores y recolectores se dedicasen a introducirse otra vez adentro del área de conservación de Gorongoro, causarían menos daño, entre comillas, que lo que caza un grupo de leones en todo un año en el cráter o en los aledaños los leopardos, ¿no? Sí que es cierto que el gobierno tiene una justificación que en parte tiene una parte de lógica, pero es la que tienes que evitar pues poniendo medidas de
de vigilancia, que es el hecho de que si los Hadzabe pueden volver a cazar dentro del área de conservación de Ngorongoro, el miedo del gobierno es que haya gente que se disfrace, entre comillas, de Hadzabe y se introduzcan en el Ngorongoro pues, para cazar, por ejemplo, el rinoceronte negro, que ya sabéis que es un problemón, ¿no? Donde hay rinoceronte negro hay que tener rangers armados porque hay un negocio asiático y también europeo, que siempre le echamos las culpas a los chinos, pero también hay europeos en las fiestas de los chinos donde se esnifa o donde se toman las infusiones de cuerno de rinoceronte. Yo siempre digo que, como todo lo fálico al final es estimulante, que se compren zanahorias y nabos, que son mucho más baratos y que tienen más forma fálica, ¿no? Pero como esto es abundante, pues casualmente lo es el rino de rinoceronte, que no tiene ningún fundamento estimulante, ¿no? Pero sí que es cierto que de alguna manera los Hadzabe, la única solución es que el gobierno les dé permiso para tener zonas de caza en los territorios donde hay fauna abundante. Esta sería la única solución. Pero sí que es cierto que de los Hadzabe lo que he aprendido es que toda esa discusión que le costó tanto a Darwin de decir que nosotros descendíamos de formas comunes, ¿no? Pues ellos desde el principio se ven claramente como animales, ¿no? Que es esto, pues en según qué debates o seminarios o entre ciertos intelectuales, cuando dices que un humano es un animal, pues saltan las alarmas, ¿no? Entonces, pues en este sentido deciros que los Hadzabe lo tienen clarísimo. Por eso hablamos de ellos dentro de la historia natural y estamos en este museo. Pero os paso, creo que había una palabra por aquí más. Y Cristóful, como es muy buen vigilante, seguro que tiene ya controladas todas las manos que van por ahí. Podríamos estirar hasta las 8:10. Puedo, ¿no? Última pregunta, puedo. Bueno, envidiable el trabajo, la verdad es que a mí me da mucha envidia. Solo una preguntilla quería hacer, y es desde un punto de vista alimentario y desde luego desde un punto de vista psiquiátrico, si se puede determinar esas conductas extraordinarias que tradicionalmente desde el punto de vista psiquiátrico se consideraban picas, si se puede hacer un estudio de ellas. No te he entendido. La pica, las conductas extravagantes alimentarias, si se puede llegar a determinar en este caso. Si ellos tienen también conductas tipo pica, pues podría ser, la verdad es que yo no lo estudié eso, sí, podría ser. Bueno, yo creo que hay muchos estudios acerca de la alimentación de los Hadza, menos acerca de la conducta alimentaria, que son dos cosas diferentes, ¿no? Pero es un tema interesante, me estás dando ideas, sí. Sí, sí. Hay muchos, la monografía de Frank Marlowe, por ejemplo, pues hace un registro bastante exhaustivo y muchos estudios previos de cómo, claro, es muy interesante saber qué comen, ¿sabes? Ellos solo comen cosas que están en su entorno ecológico, en su nicho, es decir, ellos, pensad lo que vais a comer esta noche cuando lleguéis a casa, comeréis cosas que una vendrá del Mediterráneo, otra habrá salido, no comemos cosas que tenemos al alcance, son cosas que, ellos se adaptan solo comiendo cosas que tienen al alcance de la mano, ¿no? Entonces, saber si allí hay conductas de pica también es muy curioso. Las conductas de pica son conductas compulsivas de alimentos, en principio extraños, o a veces no alimentos, que bueno, no están muy bien explicados también por qué. Algunos tienen algunos principios que faltan en la alimentación normal, ¿no? Sería interesante saber cómo es la conducta alimentaria de los Hadzabe, no la alimentación, sino la conducta alimentaria. Sí. Hay una palabra ahí al fondo. Sí, como está al fondo, mientras llegaré un pequeño comentario, por si alguien habla Hadza en el público, que nos dirá que uno Ayekete no significa exactamente los que vienen de fuera, o una discrepancia, porque hay como dos traducciones. Hay Kanko, ¿no?, explica, vienen de fuera, entonces nosotros hicimos uno Ayekete, los que vienen de fuera, pero luego cuando mandamos el documental a Tanzania y lo vio Kaunda, otro de los informantes clave, dice, me gusta mucho el título es muy bonito. Dice, porque representa muy bien lo que somos los Hadza, uno Ayekete, dice, es gente en movimiento. Y dice, ¿y qué pone debajo? Dice, pues debajo pone, como hemos puesto, los que vienen de fuera. Dice, no, eso fue lo que dijo, eso no es. Si quieren decir los que vienen de fuera, es uno Tongote. Con lo cual tenemos que asumir el error, o por ver una discrepancia de traducción, y yo creo que esto ilustra también la dificultad a veces de lo que queremos hacer, cómo traducir de una lengua tan primitiva al suajili, una lengua absolutamente moderna, que es muy híbrida, una lengua franca, y luego tratar de traducir también todo esto pues al castellano, ¿no?, al inglés, ¿no? Así que el título, según Kaunda, sería gente en movimiento, dice, representa más lo que somos nosotros, gente que se mueve, gente que no para quieta, ¿no? Había una pregunta. Sí, hola. Primero de todo los quiero felicitar por el reportaje. Muchas gracias,
Y bueno, yo hace pues un mes exactamente tuve la oportunidad de compartir con ellos un día. Y bueno, después de toda, digamos, la experiencia con ellos me quedó una duda, que íbamos con un traductor que tampoco no tuve la respuesta a la pregunta, que es que cuando un miembro de la tribu fallece, ¿qué se hace con el fallecido? ¿Se sigue algún tipo de ritual? ¿O? Bien, pues es una muy buena pregunta, porque realmente de todos los años, yo llevo allí pues un poco más de 10 años con ellos y es lo primero que te sorprende, ¿no? Pero sí que es cierto que no me he sorprendido tanto porque llevaba todavía más años con los Masái y ocurre exactamente lo mismo, aunque los Masái son productores, pero tanto Masáis como Hadzabe pues muchas veces no hacen nada con sus muertos, ¿no? Los Masái, por ejemplo, no los entierran y los Hadza es un tema complejo. En principio nos hemos encontrado yacimientos arqueológicos Hadza, porque los Hadza calculamos que mínimo llevan viviendo así unos 40.000 años, pero podríamos remontarlo hasta los 100.000 años. Todo dependerá de los hallazgos arqueológicos que vamos haciendo en el futuro, ¿no? Y en estos hallazgos arqueológicos sí que hay enterramientos, es decir, que los Hadzabe, al contrario de los Masái, los Hadzabe como predadores, sí que tendrían enterramientos. Lo que ocurre es que toda esta introducción del alcohol, la introducción de estos elementos que están disgregando sus formas de vida, ha hecho que en muchas ocasiones pues, estas conductas cambien y, por ejemplo, hayan perdido tanto los ritos funerarios en muchas ocasiones como lo que era una tradición para ellos ancestral y maravillosa, que es la de pintar en las rocas. Los Hadzabe tenían toda una serie de pinturas en abrigos rocosos donde representaban a la jirafa, representaban al león, representaban a las gacelas, a todos aquellos animales que formaban parte de su cosmos, y de repente lo dejaron de hacer, igual que pasó con los aborígenes australianos, ¿no? Curiosamente, hace poco, uno de los párrocos allí en Eyasi, hace pues nada, escasamente un mes y medio, me explicaba que uno de los Hadzabe que aparecen aquí en el documental, pues que ha empezado a pintar. Ha empezado a pintar otra vez a las paredes, pero ha sido porque lo ha estimulado el párroco de Mangola, Agudo, y le voy a pegar bronca, ¿no?, al párroco, porque claro, le he dicho, si vuelven a pintar, pues que se sepa que son pinturas contemporáneas, porque si no nos van a despistar un poco a los arqueólogos. Pero sí que es cierto porque el tema es de que es interesante que lo vuelvan a hacer, porque es seguro que en esas pinturas vamos a observar algunos de estos problemas que tienen ellos, los van a plasmar con toda probabilidad en esas pinturas, ¿no? Pero también he de deciros en este punto que en el documental nosotros nos centramos bastante, sobre todo por el trabajo que tenía que hacer Luis, en aquellas comunidades que están en mayor contacto con el turismo. Tú has dicho que estuviste un día con ellos, y ese turismo que llega sí que de alguna manera tiene una parte positiva, entre otras cosas porque les permite que los conozcamos, porque si no, no los conoceríamos y todo lo que no se conoce muchas veces desaparece, pero tiene esa parte negativa que hemos hablado en varias partes del documental de la llegada del dinero. El turista no es consciente, pero está interviniendo en esa cadena. Hay otros grupos que viven en zonas muy alejadas, donde hay que prácticamente conducir 2 y 3 días para llegar hasta esas comunidades, donde esas comunidades no tienen contacto prácticamente con el alcohol y donde esas comunidades pues, precisamente viven todavía de una manera más tradicional, las hemos estudiado también. Y ahí es donde yo creo que en las expediciones venideras Luis Caballero pues, tendrá que comparar qué patrones existen entre estas comunidades más próximas pues, a este círculo vicioso del alcohol, el sexo, etcétera, y las otras comunidades que se mantienen pues, mucho más aisladas, ¿no? Que por suerte son unas comunidades que sí que les mantiene el aislamiento de la distancia, que es muy difícil pues, llegar hasta ellos. De todas formas, esto lo sabrás decir tú mejor, pero la relación que tienen ellos con la muerte es muy poco dramática, ¿no? Porque lo vimos en cuanto llegamos, hay una chica que sale en el documental que está muy enferma, se llama Luba,
Y cuando llegamos al poblado en el que estaba ella, pues bueno, mi padre hizo una pequeña exploración y tal, vimos que estaba muy enferma, pero terriblemente enferma. Y luego llegó más tarde el padre, el padre no, ¿quién debía ser? Porque el padre al final resultó tío, en fin, familia muy cercana a ella, tal, que estaban completamente despreocupados del hecho de que ella estuviese, pues lo que aquí diríamos terminal, ¿no? O sea, muy mal. Tanto es así que la encontramos tan mal que la llevamos al hospital donde la ingresaron y que, como pone en el documental, pues falleció un poco después del documental. Parece ser que probablemente tenía SIDA o incluso un conjunto de enfermedades, ¿no? Pero vamos, la reacción que tenía tanto ella al explicar hablamos un poquito con ella, ya había tenido abortos y tal, había tenido una vida un poquito trágica, ¿no? Y pues todo con una naturalidad que te pasma, ¿no? Había otra palabra solicitada en el pasillo. Bien, quisiera abordar la parte del turismo. También tuve la suerte de poder visitarles, fui con un grupo de viajeros y justamente me planteo esta parte positiva que tiene la gran suerte de conocerles. A mí me causó un shock cultural muy importante porque regresé miles de años atrás a nuestros orígenes y vi realmente que procedíamos de ahí. Pero claro, la parte negativa es esa, es la gran afluencia de nuestra civilización en un medio absolutamente virgen y espontáneo como el que viven ellos. Pero yo tuve la suerte de ir con una agencia, no voy a decir nombres porque no voy a hacer publicidad, pero nos recomendaron muy especialmente no darles ni dinero ni ningún tipo de alimento, respetarles, les seguimos durante toda una jornada, hicimos el tipo de actividad que hemos visto aquí en vuestro documental y eso me ha gustado mucho porque he visto que fue algo espontáneo y fue realmente lo que viven ellos. Y a raíz de esta visita yo me pregunto si se puede hacer un tipo de llamamiento en las agencias que vayan para que haya un turismo responsable, o sea, respetuoso y que cumpla estas normas de no invasión en cuanto a dinero, en cuanto a alimentos, en cuanto a elementos externos a su modo de vida. Yo me pregunto si se puede hacer algo con las agencias que visitan el lago Eyasi y esa zona para que contribuyan a respetar este principio. Bien, es un tema que es complejo, pero sí que es cierto que de alguna manera lo que es muy importante es siempre que vayamos a un lugar entender que aquello que se dice, no hay que entrar en un lugar determinado porque si no lo vamos a violar y lo vamos a contaminar, etcétera. El ser humano, desde que los Homo erectus salieron de África y empezaron a colonizar Europa y Asia, el ser humano pues es viajero, se mueve, se desplaza y los romanos llegaron aquí, los ingleses llegaron a Australia, es decir, nos hemos ido moviendo siempre. Sí que es cierto que de alguna manera lo que hay que mirar es el hecho de que hay unas primeras premisas que nosotros nos fijamos. Yo al menos cuando llevo a personas que no son científicos, sino que como en tu caso, como el del chico anterior, pues quieren conocer estas comunidades, es muy importante el hecho de hacer lo que ellos te permiten hacer. Es decir, tampoco tenemos que decir, a veces pecamos de paternalismo extremo, ¿no? Decir, oye, cuidado, ahora no les vayamos a llevar tal cosa, no les llevemos tal otra, porque si no les vamos a influenciar. Yo solo os puedo decir que en los años 60 llegaron allí científicos con los Hadzabe y llegaron con vehículos. Y los Hadzabe continuaron viviendo como cazadores-recolectores. Es la forma de vida que les gusta. Llevan viendo muchos años a los turistas que llegan allí, desde el 93, como se decía antes, con los documentales famosos de la BBC y de Pancorbo, y han seguido viviendo a su manera. Antes nos explicaba Luis una anécdota muy increíble, la que ocurrió con su iPhone. De hecho, os he estado a punto de poner antes en la presentación un par de fotos que le hice que reflejaban ese momento, porque era el arco y la flecha y el iPhone, ¿no? Y efectivamente, otras culturas con las que tengo mucho contacto, ese iPhone se lo hubiesen querido quedar, ¿no? El Hadzabe, al cabo de unos minutos, ya se lo estaba entregando. Vale, ya lo han visto, ¿qué es importante para sobrevivir aquí? El arco y las flechas. Cuando nosotros tenemos contacto con masáis, con datogas y con otros pueblos, como son productores, tienen nuestra misma mentalidad. Y como tienen nuestra misma mentalidad, que es la de acaparar,
que es la de ellos con vacas, nosotros con dinero, su dinero son las vacas, pues efectivamente un móvil, un GPS, pues es aquello de no sé cómo funciona, pero dámelo, que ya le sacaré rendimiento, ¿no? En cambio, el Hatsabe, como se mueve por el territorio, necesita llevar encima solo lo estrictamente necesario, ¿no? Es el que yo contrataría para que me hiciera la maleta cada día, ¿no? Porque te metería en la maleta solo lo necesario, ¿no? Entonces, en este sentido, el iPhone es curioso, es un elemento exótico, pero no sirve absolutamente para nada en su forma de vida. Y eso es lo que hace que todavía... yo quizás el primer año que les observé me quedé extasiado con su forma de vida, pero dije, ostras, el año próximo ya no los voy a encontrar así. Y siguen viviendo de esta forma porque es la que les gusta, es en la que quieren vivir, ¿no? Y eso es lo que a mí realmente me fascina. En lo concerniente a cómo causan un efecto brutal en el viajero, deciros que en las rutas que yo hago de viaje científicos, los Hatsabe, cuando es un viaje 15 días, muchas veces quedan casi al final del recorrido, ¿no? Y de todo lo que hemos observado a lo largo del viaje a Tanzania, los Hatsabe, y veo varias caras por aquí conocidas y creo que lo podrían atestiguar, yo he visto que donde más cambia la cara de una persona es cuando se encuentra ante un Hatsabe. Incluso Luis, que lo trajimos un poco a rastras, ¿no? hacia Tanzania, ¿no? Porque bueno, era convencerle que podía ser interesante. Yo vi a Luis que cuando llegó allí vio que rápidamente se desprendió ya de nosotros, ¿no? Aquello de filmar las entrevistas, vale, las filmaba, pero cuando ya no estábamos filmando entrevistas estaba Luis por ahí con ellos de caza y persiguiéndoles por donde fuera con su cámara, porque te cautivan. Es una cosa que te permite estudiar dentro de una economía totalmente productora como la nuestra, cómo efectivamente hay un método de economía que es la predadora, la cazadora-recolectora, que sobrevivió desde los 6 millones de años hasta la actualidad. Nosotros, cuidado, llevamos como productores solo 10.000 años desde el Neolítico y la que hemos liado, ¿no? En cambio ellos, en 6 millones de años, prácticamente viven de la misma manera. Simplemente han cambiado las especies, pero la forma de vida es la misma. La economía es la predación, cazar y recolectar, lo que te da el medio. Nosotros, en 10.000 años, hemos cambiado el clima y además... pues ahora hemos creado una crisis económica que ni los Hatsabe nos van a sacar de ella. Y olvidaros de volver a las cavernas, como el otro día me preguntaban en la radio si la solución sería volver a vivir como ellos. No, pobrecillos, si nos fuéramos a vivir todos como ellos no les quedaría nada para comer, ¿no? Y además no cazaríamos absolutamente nada. Solo por apuntar un poco esto mismo, hay un libro que seguro que conoces, Catherine Brick, una experta mundial en cazadores y recolectores, lo dice de una manera muy gráfica acerca de lo que ha sido la supervivencia del hombre sobre la Tierra, desde que surge la especie hace 120 o 130.000 años. Y viene a decir que si una catástrofe, o sea, si la especie desapareciera en 200, nuestra especie, 200, 300, 400 años, ¿qué podría pasar por una catástrofe termonuclear o cualquier guerra? Si eso fuese así y nos vinieran a estudiar marcianos dentro de un tiempo y hicieran estratigrafía, dirían la especie humana es una especie que surgió hace 140.000 años, que vivió de la caza y la recolección durante 120.000, descubrió la agricultura, la ganadería y se extinguió automáticamente. Porque estratigráficamente 10 o 15.000 años no serían nada con respecto a la especie humana, ¿no? Seguiríamos hablando mucho rato, pero desgraciadamente hemos agotado el tiempo. Así que solamente nos queda dos cosas: agradeceros muchísimo que hayáis querido estar compartiendo este documental y vuestras experiencias con nosotros aquí esta noche, y pediros que el fruto de futuras expediciones lo podamos también presentar aquí, esperemos en un futuro cercano. Pues muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.